Él le dijo que había encontrado a alguien más, pero 3 años después, en una deslumbrante gala de caridad, el director ejecutivo millonario se congeló, mientras una niña con sus ojos se escondía detrás del vestido de ella. Dylan West siempre había creído que entendía exactamente lo que quería de la vida: estructura, disciplina, éxito, y una pareja que encajara perfectamente en la imagen que había construido para sí mismo. Durante años, esta ilusión se mantuvo firme, y él se movía a través de cada día como si siguiera un guión perfectamente adaptado para un director ejecutivo millonario. Sin embargo, el día que le dijo a Hannah que había encontrado a alguien más, había una extraña pesadez bajo la confianza en su voz, un peso que no podía identificar, como si parte de él supiera que estaba diciendo una mentira que solo comprendería mucho más tarde. La oficina a su alrededor estaba impecable y pulida. El horizonte brillaba detrás de vastas ventanas de cristal, y Hannah permanecía en silencio en medio de toda esa fría perfección, un contraste suave y cálido que hacía que todo lo demás pareciera más nítido. Ella no interrumpió, no alzó su voz, no luchó. Sus ojos azules, siempre tan brillantes cuando ella reía, estaban calmados ahora, casi demasiado quietos, y esa quietud antinatural hizo que a Dylan se le retorciera el estómago, incluso mientras se forzaba a mantener su expresión ilegible. Esperaba ira, esperaba lágrimas, esperaba preguntas, pero Hannah meramente inhaló profundamente, como si se preparara contra una tormenta que nadie más podía ver. Ella jugueteó con la manga de su suéter, una vieja costumbre que él no se había dado cuenta de que había memorizado, y por un momento él vio el parpadeo de vulnerabilidad que ella estaba tratando de esconder. Parpadeó como una vela en el viento, breve pero real. Luego ella enderezó sus hombros con tranquila dignidad, y el frágil momento desapareció. Ella asintió una vez, ese pequeño movimiento portando más aceptación y dolor de lo que cualquier palabra podría. Este simple gesto lo tomó por sorpresa de una manera que él no comprendió completamente, pero él rehusó dejarlo mostrar. Él se dijo a sí mismo que irse era lo mejor para ambos. Él se dijo a sí mismo que la mujer que ahora estaba viendo encajaba en la vida que él había planeado, la imagen que él necesitaba. Él se dijo a sí mismo que Hannah, con su dulzura y sinceridad, sería más feliz lejos de las demandas implacables de su mundo. Pero cuando ella pasó a su lado y alcanzó la puerta, algo dentro de él se tensó involuntariamente. Un breve pánico que él sofocó antes de poder comprenderlo. Hannah se detuvo por un latido con su mano en el pomo, como si silenciosamente tomara un último aliento antes de cruzar un umbral del que nunca podría regresar. Ella no miró hacia atrás. Ella simplemente se deslizó fuera de la oficina, con una gracia silenciosa que se sintió como el cierre de un capítulo que ninguno de los dos había estado listo para terminar. El momento en que la puerta hizo clic para cerrarse, el silencio en la oficina creció increíblemente fuerte. Dylan se quedó allí, rodeado de todo por lo que él había trabajado: éxito, poder, orden. Y aún así se sintió extrañamente vacío, como si algo esencial hubiera sido removido. Él trató de sacudírselo, ocupándose con el papeleo, los mensajes y los plazos venideros, pero cada tarea solo hacía que el vacío se asentara más profundo. Él se convenció de que era solo culpa residual, algo que se desvanecería con el tiempo. Pero el tiempo no suavizó el extraño dolor.
solo lo empujó más profundo dentro de él, a un lugar que él no descubriría hasta que fuera demasiado tarde. Hannah dejó la ciudad antes del amanecer, llevando nada más que una sola maleta, su bolso y los pedazos de una vida que ella ya no reconocía. La estación de autobuses olía a café, metal frío y agotamiento, y ella se sintió extrañamente invisible mientras compraba su billete con manos temblorosas. A nadie le importó que ella estuviera dejando atrás a un hombre con el que una vez había imaginado para siempre. Nadie notó la forma en que ella seguía presionando su palma contra su estómago, como si estuviera tratando de aquietar algo frágil dentro de ella. El autobús siseó al llegar, y cuando las puertas se abrieron, ella entró sin permitirse siquiera una mirada hacia atrás, aterrorizada de que si miraba la ciudad que había llamado hogar, perdería la fuerza para dejarla. Ella encontró un asiento junto a la ventana, acercó sus rodillas y observó cómo los rascacielos se disolvían lentamente en la distancia. Cuanto más lejos iba, más le ardía el pecho con una mezcla de desamor, confusión y algo que se sentía muy cerca de la libertad. El nuevo pueblo la saludó con aire salado, calles estrechas y el suave rugido de las olas rompiendo contra la orilla. Ella alquiló el estudio más barato que pudo encontrar, papel tapiz pelándose, vecinos ruidosos, un calentador que traqueteaba por la noche, pero era suyo, intocado por la sombra de Dylan. Ella tomó los trabajos que pudo, recogiendo mesas en un café, limpiando oficinas por las tardes, ayudando a desempacar existencias en una pequeña tienda de arte. Cada día regresaba a casa exhausta, sus manos adoloridas, su espalda palpitando. Y aún así había una fuerza tranquila surgiendo dentro de ella que no había sentido en años. Estaba sobreviviendo sin él, estaba reconstruyendo, estaba aprendiendo lo fuerte que realmente era, incluso mientras la soledad se asentaba como polvo en los rincones de sus días. Pero 2 semanas después de instalarse, todo cambió de nuevo. Ella se había estado lavando la cara tarde por la noche, cuando se vio a sí misma en el espejo, más pálida de lo habitual, cansada, pero de alguna manera diferente. Su respiración se agudizó. Ella contó los días, y luego los contó de nuevo. La realización la golpeó tan fuerte que tuvo que agarrarse al fregadero para mantenerse en pie. A la mañana siguiente, ella compró una prueba en una pequeña farmacia de la esquina, y sus dedos temblaron mientras llevaba la pequeña caja de vuelta a su estudio. Se sentó en su cama por un largo tiempo antes de abrirla, como si estuviera retrasando la inevitable verdad. Cuando el resultado apareció, su corazón retumbó en su pecho de una manera que nunca había experimentado. Estaba embarazada. El cuarto pareció inclinarse ligeramente mientras ella miraba fijamente el resultado, la verdad resonando fuertemente en sus oídos. Ella lloró, silenciosamente al principio, luego incontrolablemente, presionando su mano sobre su boca para amortiguar los sollozos. No porque lamentara la vida creciendo dentro de ella, sino porque de repente sintió el peso de cada miedo, cada incógnita, cada largo camino por delante. Ella pensó en Dylan, en la forma en que él había estado de pie en su oficina, con esa fría finalidad en sus ojos. Ella pensó en la mujer que él había elegido en su lugar. Ella pensó en la vida que una vez había imaginado con él, y cuán violentamente se había desmoronado. Por un momento fugaz, ella imaginó llamarlo, diciéndole la verdad, oyéndolo decir algo, cualquier cosa,
que la ayudaría a respirar de nuevo. Pero luego recordó su voz, la certeza en las palabras. He encontrado a alguien más, y ella supo que él había hecho su elección mucho antes de que ella siquiera supiera que estaba llevando a su hijo. Cuando la tormenta de emoción finalmente amainó, ella se secó las mejillas y colocó una mano suave sobre su estómago. En ese momento, algo dentro de ella se movió. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por una calidez protectora y feroz que ella no había esperado. Este niño no era un error. Este niño no era una carga. Este niño era suyo. Y ella lucharía por este diminuto latido con todo lo que tenía. Ella susurró suavemente en la quietud del cuarto, prometiéndole a la pequeña vida dentro de ella que ella sería suficiente, que construirían un futuro juntos, ya sea que alguien más estuviera a su lado o no. Fue el comienzo de un tipo diferente de fuerza, una que ella nunca había necesitado antes, pero de la que ahora dependería para cada día venidero. El embarazo de Hannah se desarrolló como un camino largo e irregular, tramos tranquilos de calma repentinamente interrumpidos por momentos de miedo tan agudos que le robaban el aliento. El pequeño pueblo costero, que al principio había parecido un refugio temporal, se transformó lentamente en un lugar donde ella podía respirar, sin temer constantemente encontrarse con el hombre que la había roto. Sus días comenzaban temprano, a menudo antes del amanecer, cuando ella se sentaba en la pequeña mesa junto a su ventana y sorbía té caliente, observando a los pescadores preparar sus botes, escuchando a las gaviotas llamar sobre el agua. Esas mañanas tranquilas se convirtieron en su ancla, el único momento en que ella se permitía sentir verdaderamente todo lo que bullía dentro de ella. Ella presionaba sus palmas contra su creciente vientre e imaginaba el diminuto latido adentro, tratando de imaginarse la cara del niño que pronto conocería. El trabajo se hizo más difícil a medida que su vientre crecía. Llevar bandejas en el café la dejaba sin aliento. Agacharse para recoger suministros en la tienda de arte le enviaba dolores agudos a través de su espalda, y sus turnos de limpieza se volvieron casi imposibles. Sin embargo, ella se esforzaba cada día con obstinada determinación, negándose a dejar que el miedo dictara sus decisiones. Sus compañeros de trabajo notaron sus movimientos más lentos, pero nunca hicieron preguntas, y ella estaba agradecida por ese respeto tranquilo. La única persona que sí mostró preocupación fue la anciana dueña de la tienda de arte, la señora Greaves, cuyos ojos gentiles no se perdían nada. Una tarde, después de ver a Hannah frotarse la parte inferior de la espalda por 10ª vez, ella simplemente dijo: «Si alguna vez necesitas ayuda, querida, vienes a mí». No fue lástima, fue comprensión, tallada a partir de años de su propia experiencia. Esa única frase hizo que Hannah se sintiera vista de una manera que no había sentido desde que dejó la ciudad. Las visitas al médico fueron modestas, con equipo desactualizado y sillas chirriantes, pero el médico mismo fue amable y paciente. Él explicó cada etapa del embarazo lentamente, asegurándose de que ella entendiera todo. Y cuando el monitor reveló por primera vez el tenue contorno de su bebé, Hannah sintió que su mundo se inclinaba. Ella miró fijamente la imagen granulada, apenas atreviéndose a respirar, las lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras le susurraba hola a la pequeña persona que ya se había convertido en el centro de su universo. Ella caminó a casa después, con la imagen agarrada a su pecho, aterrorizada de doblarla mal o perderla. Cada pocos minutos ella se detenía simplemente para mirarla de nuevo,
sonriendo a través de lágrimas frescas. Los meses pasaron, y su vida se asentó en un ritmo construido alrededor de la preparación. Ella ahorró cada dólar extra, saltándose pequeños lujos para poder comprar una cuna usada a un vecino y algunas mantas suaves de una tienda de segunda mano. Ella aprendió a tejer con un video en línea e hizo diminutos gorros en colores neutros, susurrándose a sí misma que el niño la perdonaría por los puntos irregulares. Por la noche, ella se sentaba cerca de la ventana con sus manos descansando sobre su vientre, tarareando suavemente mientras el bebé pateaba gentilmente, como si respondiera a su voz. Esos momentos la fortalecieron de maneras que ella nunca esperó. Cada patada le recordaba que no estaba sola, que estaba construyendo un futuro, incluso si el camino detrás de ella se había derrumbado. Pero también hubo noches más oscuras, noches en que el viento aullaba contra las delgadas paredes de su estudio y las dudas entraban como una marea que ella no podía contener. Ella se preguntaba si sería suficiente, si podría darle a su hijo la vida que merecía, si alguna vez dejaría de dolerle la forma en que Dylan la había desestimado tan fácilmente. Ella se preguntó qué diría él si supiera que ella estaba llevando a su hijo. A veces ella lo imaginaba llamando, disculpándose, pidiéndole que regresara. Otras veces ella lo imaginaba riendo, confirmando cada miedo que ella intentaba enterrar. Ella luchó contra esos pensamientos ferozmente, rehusando dejar que le robaran la esperanza que ella estaba nutriendo para su bebé. Cuando llegó el parto, llegó de una manera que se sintió increíblemente repentina, pero inevitable. Ella se despertó una mañana temprano, con un dolor agudo que se onduló a través de su cuerpo, robándole el aliento. Por un momento, ella se quedó congelada en la tenue luz de su cuarto, escuchando las olas romper afuera mientras el dolor volvía a surgir. Ella buscó su bolso, ya empacado semanas antes, y se dirigió a la pequeña clínica, sus pasos lentos, pero firmes. Las enfermeras la reconocieron instantáneamente y se apresuraron a ayudar, guiándola a un cuarto con iluminación cálida y voces suaves. Las horas se desdibujaron en una mezcla de dolor, sudor, aliento susurrado y pura determinación. Y luego, en un momento que se sintió suspendido fuera del tiempo, su hija entró al mundo. El primer grito fue diminuto pero feroz, y cuando la enfermera colocó al bebé en sus brazos, Hannah sintió que su corazón se abría de una manera que hizo que cada dificultad, cada noche solitaria, cada momento de miedo se disolviera en nada. Ella miró fijamente a Brooke, su cabello oscuro, húmedo y suave, sus cálidos ojos marrones parpadeando con tranquila curiosidad, y sintió la certeza más profunda que ella jamás había conocido. Esta niña era su propósito, su futuro, su fuerza en forma humana. Ella besó la diminuta frente, inhalando la novedad, y susurró promesas que solo una madre podía hacer. En ese cuarto pequeño y tranquilo, iluminado por la suave luz de la mañana, Hannah se dio cuenta de que ella no había perdido todo el día que dejó a Dylan. En cambio, ella había encontrado el comienzo de una nueva vida, una que ella aprendería a construir, proteger y atesorar con cada pedazo de su corazón. Los primeros 3 años de Brooke se desarrollaron como un amanecer largo y gentil, lento y brillante, y lleno de momentos que Hannah deseaba poder embotellar para siempre. La maternidad reformó sus días completamente, convirtiendo el pequeño pueblo costero en un mundo de rutinas construidas alrededor de pequeños pasos, risitas suaves y descubrimientos interminables. Su apartamento estudio permaneció estrecho y desgastado,
pero estaba lleno de calidez, marcadores esparcidos a través de la mesa, pequeños calcetines secándose junto a la ventana, libros de niños apilados en la mesita de noche. Las paredes que una vez resonaron con silencio ahora contenían el balbuceo de Brooke, sus chillidos de deleite cuando ella aprendió a pararse, su suave tarareo cuando Hannah la mecía para dormir. El agotamiento era constante, pero venía con una dulzura que lo hacía sentir significativo en lugar de oneroso. Hannah a menudo se despertaba antes del amanecer, no porque tuviera que trabajar, sino porque Brooke pateaba en su sueño y murmuraba suavemente, como si estuviera soñando su camino hacia el día. Para cuando Brooke cumplió 1 año, ella ya mostraba su propia personalidad. Ella era observadora, con una inteligencia tranquila que la hacía detenerse antes de tocar cosas nuevas, como si las estuviera estudiando desde cada ángulo. Cuando Hannah la llevaba a la playa los fines de semana, Brooke se sentaba en la arena por largos tramos, pasando sus pequeños dedos a través de los granos, inclinando su cabeza como si estuviera absorbiendo alguna sabiduría antigua escondida en la brisa del océano. Otros niños se apresuraban hacia el agua, gritaban, reían, se empujaban, pero Brooke prefería quedarse cerca, presionando su mejilla en la rodilla de su madre mientras escuchaba las olas. Los habitantes del pueblo la adoraban. Los clientes habituales en el café, donde Hannah a veces trabajaba, le deslizaban trozos de fruta fresca o dibujaban pequeños garabatos en las servilletas para hacerla sonreír. Incluso los extraños se detenían a halagar su cabello oscuro y sus ojos marrones profundos, que brillaban con una calidez que invitaba al afecto. Hannah observaba a su hija crecer con un sentido de asombro al que ella nunca se acostumbró. Cada nuevo hito se sintió como una victoria. Celebraron su primer paso con aplausos y risas en el diminuto salón. Su primera palabra susurrada en la quietud de una noche tardía. Su primer dibujo hecho con un crayón tan gastado que manchó sus dedos. Hannah tomaba fotos cuando podía, no de grandes eventos, sino de pequeños momentos. Brooke alcanzando una flor, Brooke abrazando a su conejo de peluche, Brooke durmiéndose con pintura en sus manos después de una tarde desordenada de creatividad. Estas instantáneas se convirtieron en los tesoros de Hannah, prueba física de la vida que ella estaba construyendo. Financieramente, la vida se mantuvo difícil, pero ya no era aterradora. Después de notar cuán rápido Brooke gravitaba hacia los suministros de arte, la señora Greaves en la tienda de arte comenzó a dejar que Hannah la trajera al estudio durante las horas lentas. Al principio, Brooke simplemente se sentaba tranquilamente en el suelo, garabateando mientras su madre organizaba estantes o limpiaba pinceles. Pero pronto, los maestros notaron cuán quieta se ponía ella al verlos trabajar, sus ojos grandes siguiendo cada movimiento mientras ellos mezclaban colores o daban forma a la arcilla. Una tarde, cuando una maestra le ofreció una pequeña losa de arcilla, Brooke la tocó con una seriedad mucho más allá de sus años y gentilmente presionó su diminuta mano en ella. La marca se quedó allí, una pequeña huella que hizo que los adultos intercambiaran miradas sorprendidas. Hannah guardó el trozo de arcilla en su bolso esa noche, tan orgullosa como si Brooke hubiera ganado un premio nacional. Esos primeros años también trajeron nuevos amigos, otras madres que vivían cerca, una pareja de jubilados que vivía abajo y amaba cuidar niños, e incluso algunos compañeros de trabajo que trataban a Brooke como una sobrina. De ellos, Hannah aprendió a navegar las rabietas, la dentición, las noches sin dormir y las fiebres inesperadas.
Ella aprendió a ser fuerte y suave al mismo tiempo, cómo proteger a Brooke sin asfixiarla, y cómo aceptar ayuda sin sentirse avergonzada de necesitarla. A pesar de todo, ella nunca lamentó su decisión de dejar la ciudad. Nunca deseó haberle dicho a Dylan la verdad. En su mente, su capítulo estaba cerrado. Pero hubo noches tranquilas en que los recuerdos entraban sin ser invitados. En esas noches, después de que Brooke se había dormido, Hannah se encontraba mirando por la ventana. La luz de la luna atrapada en su cabello, mientras se preguntaba si Dylan alguna vez pensaba en ella. Ella se preguntaba si se había casado con la mujer que él afirmó que había encontrado. Ella se preguntaba si él habría querido a su hijo, si le habría encantado la risa suave de Brooke o la forma en que ella arrugaba su nariz al concentrarse. El pensamiento siempre dolía, agudo y profundo, pero ya no era insoportable. El tiempo había remodelado su desamor en algo apagado, un dolor débil en lugar de una herida abierta. El punto de inflexión llegó cuando Brooke tenía 3. Para entonces, ella era una niña pequeña, curiosa y brillante, que rara vez soltaba la mano de su madre en público, pero había comenzado a explorar el mundo con más confianza en casa. Su vocabulario creció, su risa se hizo más fuerte y sus dibujos más detallados. Hannah sabía que estaban listas para algo nuevo, algo más grande. Cuando le ofrecieron un puesto de asistente a tiempo parcial en el estudio de arte, horas estables, un pago ligeramente mejor y la capacidad de traer a Brooke cuando fuera necesario, ella aceptó sin dudar. Al entrar al estudio en su primer día oficial, con Brooke sosteniendo su mano y estudiando todo con ojos grandes, Hannah sintió algo que no había sentido en años, esperanza por un futuro que ella no había planeado, pero uno que finalmente estaba lista para abrazar. Ella no sabía que el destino se estaba moviendo hacia ella desde otra dirección también. Ella no sabía que 3 años después de que ella salió de la oficina de un CEO, con dignidad y un corazón roto, ese mismo CEO estaba a punto de colisionar con su mundo de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Por ahora, sin embargo, en ese pequeño pueblo costero, lleno de aire marino y luz solar, madre e hija vivían pacíficamente, inconscientes de que su tranquila vida estaba al borde de una tormenta que cambiaría todo. Para el 4.º año después de que Hannah se fue, la vida de Dylan West se había transformado en una actuación pulida y costosa, una que él entregaba impecablemente al mundo, pero que nunca vivió verdaderamente dentro. Sus días se definían por horarios estrictos, trajes impecables, reuniones de negocios que se desdibujaban y una imagen pública cuidadosamente mantenida. Para el mundo exterior, él parecía incluso más exitoso que antes. El CEO más joven en la historia de la compañía, un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza y una mujer en su brazo que encajaba perfectamente en el papel de pareja de un CEO. Pero si alguien miraba de cerca, habrían notado algo sutilmente extraño en la forma en que él se comportaba. Sus ojos, una vez llenos de fuego y ambición, ahora tenían un constante parpadeo de inquietud, como si él estuviera buscando para siempre algo que no podía nombrar. Su relación con Carolyn se había asentado en un ritmo predecible. Ella era hermosa, inteligente, y sabía exactamente cómo comportarse en los círculos en los que él operaba. Su cabello oscuro y sus ojos azules helados nunca fallaban en llamar la atención, y ella navegaba los eventos de la alta sociedad con gracia sin esfuerzo. Sin embargo, su conexión era hueca.
Él lo sintió cuando se sentaban frente a frente en la cena. Su risa demasiado forzada. Sus cumplidos demasiado ensayados. Ella amaba el estilo de vida, el acceso, las cámaras, todo lo que venía con estar vinculada a Dylan West. Pero ella no lo amaba. Y en el fondo, él sabía que tampoco la amaba a ella. Su relación era conveniente, esperada, visualmente agradable, pero emocionalmente estéril. A veces se sorprendía a sí mismo recordando la forma en que Hannah solía hablar con sus manos, o cómo ella escuchaba tan atentamente que su corazón se sentía extrañamente lleno después. Carolyn no escuchaba. Ella esperaba su turno para hablar. La sonrisa de Hannah había sido suave y sin reservas. La de Caroline era afilada, perfeccionada a través de años de posar para fotos. Peor aún, Caroline percibía la corriente subterránea de insatisfacción y respondía con sutil presión, sugiriendo compromisos, insinuando apartamentos compartidos, enviando fotos de anillos, solo por diversión. Dylan siempre desviaba la conversación, diciéndose a sí mismo que él simplemente no estaba listo para el matrimonio. Lo que él no admitía, incluso en su propia mente, era que muy dentro de él vivía el recuerdo de una mujer que él no podía olvidar sin importar cuánto tiempo pasara. La fundación de caridad que Dylan patrocinaba anualmente se había convertido en uno de los pocos eventos que él genuinamente esperaba con ansias. Le permitía salir del mundo rígido de las expectativas corporativas y entrar en un espacio donde la gente buscaba crear un cambio significativo. Ser anfitrión de la gala cada año le daba un sentido de propósito, un recordatorio de que la vida no se trataba únicamente de números y ganancias. Y aún así, incluso estos eventos habían comenzado a sentirse aburridos últimamente, drenados de autenticidad por trepadores sociales e inversores más interesados en selfies que en la caridad. Caroline adoraba las galas porque le ofrecían un escenario perfecto, pero Dylan sentía cada vez más que estaba viendo su propia vida desde la distancia. En las semanas previas a la próxima gala, él se encontró distraído en las reuniones, olvidando citas, perdiendo el enfoque durante las presentaciones. Su asistente incluso preguntó si él se sentía mal, pero la verdad era más complicada. Él estaba perseguido por un extraño vacío que se aferraba a él como niebla. A veces, tarde por la noche, él pensaba en el momento en que Hannah salió de su oficina, lo tranquila que se veía, lo pesado que se sintió el silencio después de que ella cerró la puerta. Él no entendía por qué ese recuerdo resurgía tan vívidamente después de tantos años, pero a menudo se encontraba imaginando la vida de ella ahora. ¿Había ella seguido adelante? ¿Estaba casada? ¿Alguna vez ella pensaba en él? ¿Lo odiaba? Las preguntas lo carcomían como dientes pequeños e invisibles. Él nunca le contó a Caroline sobre Hannah, no porque estuviera escondiendo algo intencionalmente, sino porque el tema se sentía demasiado personal, demasiado real para una relación construida sobre la compatibilidad superficial. Caroline existía en el mundo de las presentaciones y las apariencias. Hannah pertenecía a un mundo más suave que él había tocado una vez, pero había dejado escapar. La noche de la gala, Dylan se vistió con un traje azul marino a medida, se abrochó los gemelos con movimientos mecánicos y miró su reflejo en el espejo. Vio a un hombre que lo tenía todo. Sin embargo, nada en su expresión reflejaba realización. Caroline apareció detrás de él, ajustando sus pendientes, felicitando su apariencia con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos.
Ellos entraron al reluciente salón de baile juntos, una pareja perfecta, o eso les parecía a todos los que los saludaban. Pero a medida que Dylan se movía a través de la multitud, algo se sintió diferente este año. Una extraña tensión tiraba de él, como si la vida misma estuviera conteniendo la respiración. Él no podía explicarlo, solo sentirlo. Un cambio en el aire, una fuerza invisible atrayéndolo hacia algo que él aún no podía ver. Él saludó a los invitados, estrechó manos, sonrió cuando se esperaba, pero una quietud persistente e incómoda lo seguía como una sombra. Caroline, demasiado enfocada en los fotógrafos y conocidos, no notó su distracción. Dylan no sabía que había alguien más en el salón de baile esa noche. Alguien que haría añicos el frágil equilibrio que él había estado manteniendo durante años. Alguien que se había llevado un pedazo de él en el momento en que ella salió de su vida. Alguien que haría que todo lo que él pensaba que sabía colapsara en un solo latido. En solo unos minutos, su mundo perfectamente estructurado se inclinaría. Su pasado colisionaría con su presente, y el futuro, que él nunca se había atrevido a imaginar, comenzaría a desmoronarse justo ante sus ojos. El salón de baile brillaba bajo candelabros dorados, cada cristal atrapando la luz como una estrella fugaz. La música fluía a través del cuarto en suaves corrientes, mezclándose con risas suaves, tintineo de copas y el crujido de telas caras. Hannah entró con respiraciones cuidadosas y medidas, sosteniendo la pequeña mano de Brooke en la suya, mientras la niña miraba con los ojos muy abiertos el deslumbrante entorno. Por un momento Hannah sintió como si hubiera entrado en un mundo al que ya no pertenecía. Un mundo de riqueza y perfección pulida. Un mundo que ella una vez rozó los bordes, pero nunca entró verdaderamente. Su sencillo vestido color marfil contrastaba fuertemente con los vestidos enjollados a su alrededor, pero ella mantuvo su cabeza en alto, determinada a no dejar que la inseguridad la desmoronara. El estudio donde ella trabajaba había sido invitado a exhibir obras de arte creadas por niños de bajos ingresos, y Hannah había ayudado a organizar la exhibición. Ella no podía rehusar la invitación, incluso si la aterrorizaba. Brooke se aferró a su lado, su cabello oscuro atado pulcramente con un pequeño lazo, sus cálidos ojos marrones mirando a su alrededor con curiosidad. Hannah se arrodilló y alisó un mechón rebelde detrás de la oreja de la niña, susurrándole tranquilidad. «Quédate cerca de mí, cariño. Hay mucha gente aquí». Brooke asintió tímidamente, sus dedos apretándose alrededor de los de su madre. La niña estaba acostumbrada a espacios tranquilos, playas, parques, rincones acogedores del estudio de arte, no cuartos brillantes llenos de extraños. Hannah besó su frente, luego la guió hacia la sección donde la obra de arte de los niños estaba siendo colocada. Ella trató de enfocarse en la tarea, arreglando dibujos y enderezando etiquetas con nombres, mientras hablaba cortésmente con otros voluntarios. Sin embargo, había una extraña presión construyéndose bajo sus costillas, una leve sensación de ser observada. Ella lo descartó al principio, diciéndose a sí misma que ella estaba simplemente nerviosa. Habían pasado años desde que ella había entrado en una multitud de élites ricas, y la vista de tantas caras confiadas y pulidas agitó recuerdos que ella había luchado por enterrar. Ella se recordó a sí misma que ella no conocía a nadie aquí, que nadie la reconocería, que ella estaba a salvo. Pero la opresión en su pecho permaneció. Al otro lado del salón de baile,
Dylan se estaba moviendo a través de la multitud con rigidez educada, estrechando manos, conversando, sonriendo cuando era necesario. Carolyn colgaba de su brazo, riendo brillantemente, absorbiendo la atención. Pero Dylan no estaba completamente presente. Algo dentro de él se sentía extrañamente inquieto, como si el aire se hubiera movido y él hubiera entrado en un momento que él aún no podía ver. Él se detuvo cerca de una mesa, escaneando el cuarto sin saber lo que estaba buscando. Su mirada se desvió sobre la multitud hasta que se posó en una silueta familiar cerca de la pared lejana. Hannah. El nombre lo golpeó como un rayo. Él parpadeó, seguro de que la estaba imaginando, pero ella no desapareció. Ella estaba de pie con su espalda parcialmente girada, ajustando obras de arte en un tablero de exhibición, su cabello rubio cayendo gentilmente por su espalda, la suave curva de sus hombros, la elegante forma en que ella se movía, la tranquila firmeza de su presencia. Todo sobre ella era inconfundible. Su corazón dio un vuelco, luego latió con una fuerza que lo dejó casi sin aliento. Carolyn notó su repentina quietud. ¿Dylan? ¿Qué es? Él no respondió. No pudo. Su mirada estaba fija en Hannah, como si ella fuera lo único real en el cuarto. Y luego él vio a la niña. Una niña pequeña estaba a su lado, su diminuta mano agarrando el vestido de Hannah. Llevaba un lazo pálido en su cabello oscuro, y sus cálidos ojos marrones escanearon la multitud con la misma cautelosa curiosidad que Hannah solía tener. Al principio Dylan sintió solo confusión. Luego algo en la cara de la niña se movió, algún ángulo de su expresión atrapando la luz justo a tiempo, revelando una familiaridad tan aguda que lo cortó. La forma de sus ojos, la suavidad de sus rasgos, la delicada curva de su nariz, la forma en que ella sostenía su boca cuando estaba insegura. Era como mirar un espejo de sus propias fotografías de la infancia. Se le cortó la respiración. Su agarre se apretó alrededor del vaso que él estaba sosteniendo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente retrocedió a través de años de recuerdos, la repentina partida de Hannah, su silencio, el dolor hueco que nunca lo había dejado por completo. Él había asumido que ella desapareció porque ella no quería tener nada que ver con él. Nunca imaginó otra posibilidad. Nunca imaginó que algo más, alguien más, había existido en el espacio entre ellos. Él dejó su vaso, su pulso rugiendo fuerte en sus oídos. Sin responder a las preguntas de Caroline, él comenzó a moverse a través del cuarto, sus pasos inestables, su corazón golpeando contra sus costillas, como si estuviera tratando de liberarse. Con cada paso, la distancia entre él y Hannah se reducía, pero el peso de la verdad crecía más pesado. Él no sabía qué diría. Él no sabía qué explicación podría ofrecer. Él ni siquiera sabía si ella lo miraría, pero él sabía que tenía que alcanzarla. Hannah sintió movimiento detrás de ella, un cambio sutil en la atmósfera que hizo que los diminutos pelos en sus brazos se erizaran. Ella se giró a mitad de camino, Brooke presionada contra su pierna, y su respiración se detuvo. Dylan estaba a solo unos metros de distancia, mirándola con una mirada de incredulidad tan cruda que casi dolía ver. Su cara había cambiado, más vieja, más afilada, más cansada, pero sus ojos eran del mismo marrón oscuro que ella una vez amó lo suficiente como para perdonar cualquier cosa. Sus miradas colisionaron, y por un momento el mundo a su alrededor se disolvió. Ella se congeló.
Su corazón martilleó violentamente, su garganta se tensó, y su cuerpo se sintió dividido entre la urgencia de correr y la urgencia de desmoronarse. Brooke sintió la tensión y se acercó aún más, agarrando la pierna de su madre con ambas manos. La mirada de Dylan se dirigió hacia la niña, y Hannah vio el segundo exacto en que el reconocimiento lo golpeó. Su cara se drenó de color, su mandíbula se aflojó, y dolor profundo y abrumador, se onduló a través de su expresión. Todo dentro de Hannah se retorció. Ella se había preparado para la posibilidad de verlo algún día, pero ella no se había preparado para esto, para que él fuera testigo de su hija, para que él se diera cuenta exactamente de lo que él había perdido, para que la verdad los cortara a ambos como una cuchilla. Dylan abrió su boca, la cerró, luego lo intentó de nuevo, su voz quebrándose. Hannah. Ella tragó fuerte, forzando su respiración a algo constante, recordándose a sí misma que Brooke estaba mirando. Su hija no necesitaba miedo. Ella necesitaba fuerza. Hannah colocó una mano gentil en el hombro de Brooke y lo enfrentó con tanta compostura como pudo reunir. En ese momento cargado, pesado de shock e historia y verdades no dichas, el cuarto entero alrededor de ellos zumbó en silencio, inconsciente de que dos vidas y el futuro de una niña pequeña estaban a punto de colisionar de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. Y Dylan, mirando a la niña que se parecía tan dolorosamente a él, sintió que algo dentro de él se rompía por primera vez en años. Por un largo momento Dylan se quedó sin habla, como si las palabras lo hubieran abandonado completamente. El ruido de la gala se desvaneció en un zumbido distante, y todo lo que él podía oír era la frenética prisa de su pulso en sus oídos, mientras él miraba fijamente a la niña pequeña, aferrándose protectoramente a la pierna de Hannah. Brooke parpadeó hacia él con cautelosa curiosidad, sus ojos marrones oscuros, grandes y alertas, sus pequeños dedos curvándose en la tela del vestido de su madre. Dylan sintió que algo dentro de él se rasgaba, no violentamente sino lenta y dolorosamente, como una costura que había sido forzada por años y finalmente cedió. Él había imaginado a Hannah con alguien más después de que ella se fue. Se la había imaginado sonriendo a otro hombre o construyendo una vida tranquila lejos de él. Él nunca había imaginado esto. Una niña que portaba sus rasgos tan claramente que la negación era imposible. Hannah se movió ligeramente, instintivamente colocándose un poco más delante de Brooke, y el gesto protector lo golpeó con fuerza inesperada. Le recordó que Hannah lo había hecho todo sola: el embarazo, el nacimiento, las largas noches, los primeros pasos, las primeras palabras, los hitos que él ni siquiera sabía que se había perdido. Él tragó fuerte, tratando de encontrar palabras que no se sintieran superficiales o débiles. «Hannah», dijo él de nuevo, más suave esta vez, como si decir su nombre gentilmente pudiera deshacer los años entre ellos. Su voz tembló a pesar de sus esfuerzos, y él vio un parpadeo de emoción en sus ojos, cautela, fuerza y algo que él ya no podía leer. Ella se enderezó, levantando su barbilla. «Dylan», ella replicó con calma, su tono educado pero distante, el tipo de voz que alguien usa con un extraño en el que no confían. Su mirada no vaciló, a pesar de que él vio la sutil tensión en su postura. Ella estaba lista para defenderse a sí misma y a su hija si era necesario, y la realización hizo que su garganta se tensara dolorosamente.
Él deseó poder borrar cada razón que ella tenía para estar tan a la defensiva ante él. Pero el arrepentimiento era una cura inútil para heridas ya formadas. Él miró a Brooke de nuevo, su corazón apretándose. ¿Es ella? Él no terminó la frase. No pudo obligarse a decir las palabras en voz alta. Hannah vaciló, mirando a su hija, y en esa vacilación, Dylan sintió el peso de todo lo que él había perdido, presionando sobre su pecho. Luego ella asintió una vez, resueltamente, sin dramatismo ni temblor. «Sí», dijo ella, su voz firme. «Ella es tu hija». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación que él jamás había tenido. Él sintió que sus rodillas se debilitaban, y el mundo pulido y perfecto que él había construido alrededor de sí mismo se tambaleó en los bordes, amenazando con colapsar por completo. Su visión se nubló por un momento mientras él trataba de absorber la verdad. 3 años. 3 años enteros de su vida pasaron sin que él siquiera supiera que ella existía. Cada respiración que él tomaba se sentía superficial, casi dolorosa. Él se arrodilló lentamente, sin importarle que la gente en el cuarto estuviera comenzando a mirar o susurrar o parecer confundida. Su traje caro, su estatus, su imagen cuidadosamente construida, todo significaba nada ahora. Él se arrodilló porque era la única forma en que él podía mirar a su hija a los ojos sin sobresalir por encima de ella como un extraño. Brooke lo miró con cautela, sus diminutos dedos apretándose en el vestido de Hannah. Dylan se aclaró la garganta gentilmente, tratando de estabilizar su voz temblorosa. «Hola», dijo, hablando suavemente como si se dirigiera a la pieza de porcelana más delicada. «Mi nombre es...». Él se detuvo, porque decir su nombre de repente se sintió inadecuado. Soy Dylan». Brooke parpadeó hacia él, estudiándolo con una seriedad rara para una niña de su edad. Ella no dio un paso adelante, pero tampoco se escondió. Su mirada viajó de sus ojos a sus manos, a su expresión, como si ella estuviera tratando de decidir si él era seguro. Luego ella apoyó su mejilla ligeramente contra el muslo de su madre, un pequeño gesto que hizo que el corazón de Hannah doliera y el pecho de Dylan se tensara aún más. Ella no lo estaba rechazando. Ella estaba simplemente tratando de entenderlo, y él no merecía ni siquiera tanta gracia de ella. Él miró a Hannah, su voz apenas un susurro. «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta no era de ira, era herida, desesperada, llena de una pena que parecía vaciar sus palabras. Hannah inhaló lentamente, atrayendo coraje antes de responder. «Porque tomaste tu elección», dijo ella simplemente, no con amargura, sino con verdad. «Me dijiste que encontraste a alguien más. Cerraste la puerta. Y yo no quería que mi hija creciera en un lugar donde ella no fuera querida». El recuerdo de ese momento se estrelló contra él como un maremoto, la fría certeza en su propia voz, la forma en que él se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto a pesar de que algo en él se retorció en el instante en que ella se alejó. Él no había sabido lo que ese sentimiento era entonces, pero ahora sí lo sabía. Había sido pérdida tonta, evitable. Y ahora él estaba mirando la prueba viviente de lo que su decisión le había costado. Él presionó una mano contra su frente, luchando contra la urgencia de desmoronarse. «No lo sabía», susurró. «Hannah, lo juro,
no lo sabía. Su voz se quebró, y la crudeza en ella rompió algo frágil en ella. Ella se había preparado para enfrentar el enojo o la actitud defensiva de él, no esta devastadora vulnerabilidad. Hannah miró a Brooke de nuevo, alisando su cabello gentilmente. No iba a perseguir a alguien que ya se había alejado, dijo ella con tranquila firmeza. Elegí construir una vida para ella, una vida segura, pacífica. Sus ojos se encontraron con los de él de nuevo, y él no vio ninguna acusación allí, solo la verdad de su experiencia. Eso dolió incluso más. ¿Puedo? Su voz vaciló. Él tragó fuerte, parpadeando rápidamente. ¿Puedo estar en su vida? La pregunta colgó entre ellos, pesada de miedo. Por primera vez, Dylan no estaba preguntando como un CEO o como el hombre seguro de sí mismo que él siempre presentaba al mundo. Él estaba preguntando como alguien que se dio cuenta de que ya se había perdido demasiado. Hannah vaciló, no por despecho, sino por cautela, por Brooke, por ella misma, por el frágil futuro que podría formarse por delante. Ella lo estudió cuidadosamente, buscando sinceridad más allá de la culpa. Ella vio desesperación, sí, pero también vio remordimiento, humildad y una clase de ternura que ella nunca había presenciado en él antes. No era un intento de reclamarla. Esto se trataba del niño que estaba medio escondido detrás de ella. Brooke miró hacia arriba a ellos de nuevo, sus pequeños dedos aflojándose ligeramente, sus ojos oscuros, curiosos pero no asustados. Hannah exhaló lentamente. «Hablaremos», dijo ella por fin. No una promesa, no un rechazo, solo un comienzo. Dylan cerró sus ojos, el alivio y el desamor colisionando dentro de él con suficiente fuerza para hacerlo tambalear. Cuando él los abrió de nuevo, miró a su hija, y por primera vez en su vida, su mundo se alineó no alrededor de la ambición o el poder, sino alrededor de una niña pequeña con cálidos ojos marrones, que no tenía idea de cuán completamente ella acababa de cambiarlo. En los días que siguieron a la gala, la vida se convirtió en un cuidadoso equilibrio de incertidumbre, esperanza y pasos lentos y tentativos hacia algo que ni Hannah ni Dylan habían esperado. El encuentro había dejado el aire entre ellos cargado de preguntas, sin respuesta, delicadas y emocionalmente pesadas, pero también agitó algo nuevo, la posibilidad de reescribir su historia, no como amantes tropezando a través del desamor, sino como dos padres tratando de construir un puente para una niña pequeña que nunca pidió el caos que la creó. Hannah se encontró reviviendo el momento de la revelación una y otra vez, no porque ella quisiera reabrir viejas heridas, sino porque ver la cruda reacción de Dylan la había conmovido. Ella había esperado una fría confusión o un enojo defensivo, pero lo que ella vio en su lugar fue devastación que parecía alcanzar sus huesos mismos. Era la mirada de un hombre que había sido confrontado con el costo de sus elecciones pasadas y se dio cuenta demasiado tarde de cuán inmenso era ese costo verdaderamente. Brooke, joven como era, sintió que algo había cambiado. Ella se volvió más vigilante, estudiando la cara de su madre cuando ella pensaba que Hannah no estaba mirando, haciendo menos preguntas de lo esperado para un niño encontrando a alguien que parecía tan intensamente interesado en ella. Ella permaneció cerca, anclada por la familiaridad de la presencia de su madre, pero ella no mostró miedo. Ella simplemente absorbió el mundo en esa forma tranquila y reflexiva que ella siempre había tenido,
almacenando piezas en su mente como fragmentos de rompecabezas que ella ensamblaría cuando estuviera lista. Hannah encontró consuelo en eso, incluso cuando sus propias emociones se enredaban dolorosamente. Dylan, mientras tanto, luchaba por navegar una vida que de repente se sentía insoportablemente hueca, sin ningún lugar para Brooke en ella todavía. Él regresó a casa de la gala con Caroline, exigiendo explicaciones que él rehusó dar, y por la mañana, su relación se había roto sin posibilidad de reparación. Ella sintió el cambio instantáneamente. Una mujer como ella siempre sabía cuándo ella ya. No era el centro de la atención de alguien, y ella salió de su penthouse en una tormenta de indignación e incredulidad. Dylan no la detuvo. Por primera vez, él entendió la diferencia entre perder algo conveniente y darse cuenta de que él había perdido algo irreemplazable. Él pasó noches mirando el techo, sin dormir y perseguido por el pensamiento de una niña que había dado sus primeros pasos sin él, dicho su primera palabra sin él, reído y llorado y gemido bajo el cuidado de una mujer que él había alejado una vez. La culpa era sofocante, pero más profundo aún estaba el anhelo, un deseo tan feroz que lo dejaba sin aliento. Él quería conocerla. Él necesitaba conocerla, no por obligación, sino por un amor creciente que él aún no entendía cómo sostener. Le tomó a Hannah 3 días responder a su mensaje, una disculpa sincera y temblorosa, en la que cada frase parecía tallada en el arrepentimiento. Ella no respondió inmediatamente, porque ella necesitaba tiempo para entender lo que era mejor para Brooke, no lo que se sentía más fácil para su propio corazón. Cuando ella finalmente accedió a reunirse en un parque tranquilo, con vistas a la costa, ella llegó temprano, la pequeña mano de Brooke envuelta firmemente en la suya. La niña llevaba su suéter pálido favorito y agarraba su conejo de peluche contra su pecho, mirando hacia arriba de vez en cuando, como si estuviera comprobando si su madre estaba segura acerca de esta reunión. Hannah se arrodilló a su lado, cepillando su mejilla gentilmente, susurrando que ella nunca dejaría que nada malo sucediera. Brooke asintió, confiando en ella completamente. Cuando Dylan llegó, él parecía diferente, menos pulido, menos invencible, más humano. El viento alborotó su cabello oscuro. Sus ojos tenían una profundidad de emoción que él no podía esconder, y sus pasos flaquearon ligeramente cuando él vio a Brooke. Él se acercó lentamente, cuidadoso de no abrumarla, y se arrodilló a una distancia respetuosa. El momento se extendió tranquilamente entre ellos, su mirada suavizándose mientras Brooke lo miraba fijamente con curiosidad sombría. Él no trató de tocarla, no forzó una sonrisa o intentó alcanzarla. Él simplemente habló en una voz gentil y firme que parecía vibrar con sinceridad. «Hola, Brooke. Me alegro de que vinieras». Brooke inclinó su cabeza y lo consideró de la forma en que ella consideraba las conchas marinas en la playa antes de decidir cuáles recoger. Hannah observó la interacción con su corazón en su garganta, maravillándose de cuánto cuidado Dylan vertía en un solo saludo. Finalmente, Brooke dio medio paso más cerca, no por confianza, sino por apertura, y le extendió su conejo de peluche para que lo viera. Él parpadeó, aturdido por el gesto, y asintió como si ella le hubiera entregado algo precioso. «Ella es hermosa», susurró, su voz quebrándose. Brooke se retiró de nuevo a su madre, pero mantuvo sus ojos en él, evaluándolo en silencio. Ellos hablaron entonces, no los 3 juntos al principio, sino en capas lentas.
Hannah le contó sobre el embarazo, el nacimiento, los primeros años, la risa y las dificultades, las noches que ella se quedó despierta, aterrorizada de no ser suficiente. Dylan escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de pena a asombro a vergüenza, mientras él absorbía cada detalle de una vida que él se había perdido. Cuando él finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Quiero conocerla. Quiero ganarme el derecho de ser su padre, no pidiendo perdón, sino convirtiéndome en alguien en quien ella pueda confiar. No fue una promesa arrojada imprudentemente al aire. Fue un voto arraigado en la humildad. Durante las siguientes semanas, sus reuniones continuaron. A veces Dylan se unía a ellas en el parque, a veces en el estudio de arte, a veces para caminatas cortas a lo largo de la costa, donde Brooke recogía diminutas conchas y silenciosamente deslizaba su mano en la de él cuando ella pensaba que él no estaba prestando atención. Con cada pequeño momento, la presencia de Dylan se volvió menos extraña, y Brooke comenzó a tratarlo no como un extraño, sino como alguien familiar, alguien lo suficientemente seguro como para compartir pedazos de su mundo con él. A medida que ella se sintió cómoda, Hannah comenzó a notar algo que ella no había esperado. Dylan no estaba presionando por la reconciliación románticamente. Él no estaba tratando de reclamar una relación perdida o de barrerla de vuelta a su vida. Él estaba enfocado enteramente en Brooke, en aprender sus comidas favoritas, sus rutinas a la hora de acostarse, las historias que calmaban sus miedos, los juegos que la hacían reír incontrolablemente. Verlos juntos suavizó a Hannah de maneras que ella no anticipó, despertando sentimientos que ella había enterrado hace mucho tiempo. Pero ella no actuó sobre ellos, todavía no. No hasta que la confianza fuera reconstruida lentamente, deliberadamente, de la forma en que siempre lo son las bases fuertes. El día que Brooke se durmió en los brazos de Dylan por primera vez, su pequeña cabeza descansando contra su hombro, su respiración suave y uniforme, Hannah sintió que algo se movía permanentemente. Él la miró con ojos que brillaban, abrumado por el peso de ser elegido, verdaderamente elegido, por una niña que tenía todas las razones para dudar. Hannah se sentó a su lado, el silencio fluyendo cómodamente entre ellos, mientras el viento susurraba en los árboles y las olas murmuraban contra la orilla. En ese momento, ella se dio cuenta de algo simple y profundo. Ella ya no veía al hombre que una vez la alejó. Ella vio a un padre aprendiendo a amar con todo su corazón, un hombre humillado por la pérdida y transformado por las manos frágiles, ahora acurrucadas contra su pecho. Su futuro era incierto, no aún definido por etiquetas o compromisos, pero estaba abierto de una manera que contenía calidez en lugar de dolor, esperanza en lugar de miedo. Y mientras Brooke dormía pacíficamente entre ellos, Hannah sintió, por primera vez en años, que ella ya no estaba al borde de una tormenta. Ella estaba al comienzo de algo nuevo, lento, frágil, hermoso, y ella ya no tenía miedo de adentrarse en ello.